Muchísimas gracias. Es que como se acaba mi conferencia a las 10:30, pues tengo muy poquito rato. No, no es cierto. Ya le estaba yo diciendo, voy a tratar de comprimir lo que les iba yo a comentar. En lugar de hacerlo en 1 hora, voy a tratar de hacerlo en 58 minutos. Se me pide que platique con ustedes esta mañana sobre la implementación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos en términos generales, dado que posteriormente en sus mesas de trabajo se van a hablar de cuestiones más específicas. Y en la mesa inaugural también quienes participaron en ella hicieron referencia a diversos aspectos de esta reforma constitucional. Como se dijo durante los comentarios de la mesa inaugural, la reforma constitucional en materia de derechos humanos consistió en la reforma a 11 artículos de la Constitución, pero esta reforma constitucional no puede analizarse de manera aislada, sino que tiene que analizarse en conjunción con la reforma constitucional llamada en materia de amparo, que, bueno, pues recordarán ustedes que la de amparo se publicó antes que la reforma constitucional en materia de derechos humanos, pero entró en vigor 6 meses después. Con todos los disparates que se dijeron en aquella época de que había desaparecido el amparo durante 6 meses, que porque ya, como la reforma constitucional en materia de amparo no había entrado en vigor, entonces todavía decía garantías individuales en la fracción primera del 103, entonces que como ya las garantías individuales ya no existían, sino que lo que existían eran los derechos humanos, porque la reforma constitucional primero constitucional ya no hablaba de garantías sino de derechos, pues que el amparo ya no existía o que por lo menos iba a dejar de existir durante 6 meses. Y hubo votos razonados y separados y en tribunales colegiados de magistrados que eso decían, pero bueno, eso por suerte ya pasó. Entonces hay que analizar a la reforma constitucional en materia de derechos humanos junto con la reforma constitucional en materia de amparo, sobre todo por lo que se refiere a la cuestión de la jerarquía de las normas contenidas en tratados internacionales de los que México se aparte, que contengan la protección de algún derecho humano fundamental. La reforma constitucional en materia de derechos humanos, como les dije, se refirió a 11 diferentes artículos de la Constitución y si por ahí alguien me puede regalar un café tibio, se va a agradecer profundamente. Alguien de las personas organizadoras que me echara la mano. Gracias. Algunas de los artículos que se reformaron en cuestiones pues realmente que no tenían mayor calado o mayor importancia y que pues de un modo o de otro han pasado desapercibidas. Que si el artículo 3 dice que la educación debe tener una perspectiva de derechos humanos, que si el artículo 89, fracción quién sabe qué, dice que la política exterior tiene que ser con la perspectiva de la promoción de los derechos humanos. Perfecto, mil gracias. La pésima reforma al artículo 11 que convierte al asilo político en un derecho y a la solicitud de asilo para el reconocimiento de la condición de refugiado una especie de privilegio estatal, cuando es exactamente al revés, pero bueno, lo bueno es que tenemos una fantásticamente bien hecha ley de refugiados y protección complementaria, que esperemos no se toque, a pesar del pésimo artículo 11, y así. Pero el artículo 29, que es muy buen artículo, porque establece las disposiciones que deben de cumplirse para que proceda en un momento determinado la suspensión de derechos en casos de emergencia. Gracias. Pues está muy bien. Prefiero el negro como mis pensamientos. No, amargo como mis sentimientos también, por favor. Gracias. Pero realmente el corazón de la reforma constitucional está en el artículo 1. Y no en todo el artículo 1, porque también el artículo 1 sufrió reformas más relevantes que otras. Por ejemplo, la cuestión de que si el artículo 1 cambió
de postura filosófica. Al decir ahora se reconocen derechos cuando antes se decía se conceden garantías o se otorgan garantías, pues no hubo tal cambio, porque antes lo que decía el artículo era que al otorgar la garantía implícitamente se estaba reconociendo un derecho garantizable, porque no hay garantía sin derecho. Y si uno lee el debate del proyecto del artículo primero constitucional de Querétaro de finales del 1916, pues quedará clarísimo que lo que quisieron los constituyentes era plasmar un mecanismo de protección a derechos preexistentes naturales, decían ellos. O sea, queda clarísimo que tenían una postura filosófica naturalista y no positivista como algunos doctrinarios creían. Pero pues eso tampoco es tan importante más que para los talibanes del naturalismo o los talibanes del positivismo. Que si el principio de universalidad, integralidad o interdependencia, etcétera, bueno, pues todo eso de algún modo o de otro ya se encontraba en diferentes disposiciones de tratados internacionales, que si el principio pro persona tan aplaudido como una novedad, bueno, pues ese llevaba ahí siempre, desde el artículo primero constitucional que decía las cuales no podrán restringirse ni suspenderse más que en los términos que esta misma Constitución establezca. Bueno, a contrario sensu, quería decir a las cuales sí podrán ampliarse siempre y cuando no contradigan el piso de protección previsto en esta Constitución. O en el artículo 16, no se aplicará en forma retroactiva ninguna ley en perjuicio de personas. En beneficio sí, ahí estaba el pro homine o el pro persona siempre. El artículo, la fracción primera del 107, el juicio de amparo procederá solamente a instancia de parte agraviada, no a instancia de parte beneficiada. Si una ley, por muy inconstitucional que fuere, beneficiaría a la víctima, faltaba que esa víctima fuera a molestar al Poder Judicial Federal a quejarse de la inconstitucionalidad de una ley que lo beneficia. Le diría al juez, váyase usted de aquí, que tengo víctimas de veras, y no venga usted simplemente a defender la legalidad, incluso en contra de sus propios intereses. Necesitaría ser usted muy tonto, ¿no? Entonces ahí estaba siempre el pro persona, ahora simplemente se explicitó, ¿no? Lo que verdaderamente vino a, creímos, a revolucionar el orden jurídico mexicano era la posibilidad de que se confirmara lo que muchos creíamos, que las normas contenidas en tratados internacionales de los que México es parte, que consagren o contemplen derechos humanos, tenían rango constitucional. Desde que se estaba gestando la reforma constitucional, y después de publicada comienza esta discusión en donde algunas personas decían, sí, el artículo constitucional, el nuevo artículo primero constitucional, coloca a estas normas contenidas en tratados internacionales de los que México es parte, es decir, aquellas que contemplan o consagran o protegen derechos humanos, al mismo nivel que la Constitución. Esto se llama bloque de constitucionalidad. Dijo, por ejemplo, el ministro José Ramón Cosío en un artículo del mes de abril de 2012, del 2011, cuando todavía no se aprobaba la reforma, pero estaba en gestas. Decía, ojalá que así quede, porque vamos a tener bloque de constitucionalidad. Luego el mismo ministro no le gustó ese término, que porque era muy afrancesado y que mejor otro término, pero en realidad, pues eso es, ¿no? Luego, una vez aprobada la reforma, a pesar de que no se había reformado el 133, yo escuché, por ejemplo, una voz autorizadísima en boca del embajador Juan Manuel Gómez Robledo decir, tenemos muy buenas noticias porque esta reforma constitucional coloca las normas contenidas en tratados internacionales en materia de derechos humanos al nivel de la Constitución. Y dije, bueno, si esas voces tan autorizadas lo dicen, pues por algo será, pero ¿por qué lo dirán? ¿Cómo podemos
llegar a esa conclusión si el artículo 133 todavía dice que los tratados internacionales deben de estar de acuerdo con la Constitución, ¿se acuerdan cómo dice, no? Y los tratados internacionales que estén de acuerdo con la misma. Y eso no se quitó. Entonces, bueno, pues parecería que todos los tratados tendrían que estar de acuerdo con la misma, incluso los de derechos humanos, porque el artículo 133 no distingue en cuanto a la materia. Entonces, si donde la ley no distingue, pues no debemos distinguir, pues ahí están todos los tratados internacionales, sean de derechos humanos o no. Sin embargo, el artículo primero sí distingue. Entonces, fíjense, la manera como se podía llegar a la conclusión con una cara seria, sin que nos gane la risa de, bueno, este argumento a ver si pega, ¿no? Que está ridículo y absurdo, no, sino con una argumentación sólida, racional, aplicando el principio del lex specialis o de donde la ley no distingue, no se debe distinguir, o al revés, donde la ley sí distinga, deberemos distinguir, debemos aplicar este mismo principio de hermenéutica a los dos artículos, al 133 y al artículo primero, pero en sentido inverso para cada uno. Me explico. Al artículo 133 le aplicamos el principio donde la ley no distingue, no se debe distinguir, respecto de dos aspectos. Uno, respecto de la jerarquía y dos, respecto de la materia. Y lo mismo haremos en el artículo primero. Le aplicamos ese mismo principio, uno, respecto de la jerarquía y dos, respecto de la materia. ¿Y a qué conclusión llegamos? Artículo 133. Y los tratados internacionales firmados por el presidente y aprobados por el Senado que estén de acuerdo con la misma. Principio, donde la ley no distingue no se debe distinguir, donde la ley sí distinga deberemos distinguir. Esas palabritas aplicadas a los tratados internacionales de los que México es parte, ¿distinguen en cuanto a la materia? No. Dicen los tratados internacionales firmados por el Ejecutivo y aprobados por el Senado. No distinguen en cuanto a la materia, no dicen los tratados de extradición, o no dicen los tratados, como sí dice el 15, o no dicen los tratados de libre comercio, o los tratados de protección a la industria, o los tratados migratorios, o los tratados de protección consular o de relaciones consulares, o los tratados en materia de uniformidad de poderes, o los tratados en materia de adopción y X. No dice. Simplemente no distingue en cuanto a la materia. Sin embargo, sí distingue en cuanto a la jerarquía. Sí dice que todos los tratados deben de estar de acuerdo con la Constitución. Es decir, sí hay una norma especial que dice que esos tratados tienen que estar de acuerdo con la Constitución. Entonces, de acuerdo con aquella interpretación de 1999 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la sentencia de aquel amparo promovido por los controladores aéreos, dijo, ok, antes habíamos dicho que las leyes federales y los tratados no solamente eran de la misma naturaleza, sino que estaban al mismo nivel jerárquico, abajo de la Constitución. Ahora vamos a decir que no, que los tratados internacionales, por tener un ámbito de aplicación más amplia que las leyes federales, porque no solamente son obligatorios para las autoridades federales, sino que también lo son para las autoridades estatales y municipales, y además no dejan de ser tratados, porque el hecho de que se transformen en derecho doméstico no les quita que sigan siendo tratados, es decir, que va a haber otros estados que pueden venir a reclamar el incumplimiento del tratado, nos hace llegar a la conclusión de que es mejor darles una jerarquía un poco mayor que las leyes federales, aunque no podemos ponerlas al mismo nivel que la Constitución, porque aquí clarito dice que estén de acuerdo con la misma. Entonces, en el edificio jurídico, permítanme usar la analogía del edificio y no de la pirámide, en el edificio jurídico mexicano, de acuerdo con aquella interpretación, la Constitución vivía sola en el penthouse y abajo
en el piso inmediatamente inferior, los tratados internacionales. Y luego, las leyes federales y las locales en sus ámbitos respectivos de aplicación, tanto territorial como personal. Pero la Constitución vivía sola en el penthouse. Con la reforma constitucional del artículo primero, aplicamos el mismo mecanismo de hermenéutica al artículo primero. Y vemos que dos veces dice, en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y, eso es súper importante esa palabra, monosilábica pero muy importante, y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se aparte, así como bla, bla, bla. Las normas relativas a los derechos humanos, dice el segundo párrafo, se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo, etc. Ahora, aquí, aplicando exactamente el principio de lex specialis, ¿el artículo primero constitucional distingue en cuanto a la materia? Sí, porque dice los de derechos humanos. Sí distingue en cuanto a la materia. Por lo tanto, debemos de distinguir, ¿estamos de acuerdo? Esta norma solamente se aplica respecto de las normas contenidas en tratados internacionales que se refieran a derechos humanos, no a uniformidad de poderes, no a inversión extranjera, no a cuestiones arancelarias, no a otras cosas, a derechos humanos. Sí distingue en cuanto a la materia. Siguiente pregunta. ¿Distingue el artículo primero constitucional en cuanto a la jerarquía? No, no distingue en cuanto a la jerarquía. No dice, como sí dice el 133, que estén de acuerdo con la misma. Ergo, el artículo 133 es la norma general respecto de la materia. Y el artículo primero constitucional es la norma especial respecto de la materia. Y aplicando ese principio a la jerarquía, llegamos a la siguiente conclusión. Todos los tratados internacionales, paréntesis, salvo las normas contenidas en ellos que se refieran a derechos humanos, se cierra paréntesis, deberán estar de acuerdo con la Constitución. Punto. Por lo tanto, las normas sobre derechos humanos contenidas en tratados internacionales de los que México se aparte tendrán el mismo rango que la Constitución. Hasta ahí, todos contentos, porque entonces ya por la puerta principal, que es la reforma constitucional, hemos dejado pasar al penthouse a un sinnúmero de disposiciones dispersas contenidas en tratados internacionales de los que México es parte, que protegen derechos humanos. Y pasaron a robustecer el contenido normativo de la Constitución. La Constitución, de acuerdo con esta interpretación, ya no tiene solamente 136 artículos, sino que tiene muchos más, lo que algunos han llamado, con razón, me gusta el término, la Constitución ampliada. Y entonces podemos hablar de dos tipos de normas igualmente constitucionales o de rango constitucional. Las contenidas en el texto constitucional, que llamaríamos normas constitucionales propiamente dichas o stricto sensu, y otras normas constitucionales contenidas en tratados internacionales que protejan derechos humanos. Constitución ampliada, Constitución robustecida, fortalecida. ¿Para qué? Para la protección de la dignidad. Magnífico. ¿Quién pudiera oponerse a eso? Bueno, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación empezó
con una campaña de debilitamiento para socavar a la reforma constitucional. Y en una tesis de la segunda sala, déjenme ver si es aquí o es en el otro. Híjole. Pero vean cómo me sacaron la copia. Así como cuando uno se dejaron ahí, yo creo que unos papeles, entonces muy útil, ¿no? A ver si está aquí. Bueno, en una tesis de la segunda sala, bajo el rubro de el nuevo artículo primero constitucional respeta el principio de supremacía constitucional, lo cual estaríamos de acuerdo, nada más que ahora entendemos por constitución algo distinto. Lo que ella quería decir es no. Para nosotros la Constitución nada más es ese papelito aprobado en 1917 y más de 500 veces reformado, ¿no? Ese papelito. Lo demás, no. ¿Por qué? Dijo la Corte. Porque clarito dice el primero, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece, respecto de cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse. Entonces, cuando en lugar de la Corte interpretar esto, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, limitadamente al artículo 29, que es a lo que se refiere, dijo, no, es respecto de cualquier restricción que esté contenida en la propia Constitución. Si la restricción está contenida en la Constitución, esa restricción, nos parezca buena o mala, prevalece, dijo la segunda sala. Por ejemplo, la ministra Luna, que era una de sus más importantes promotoras de esta teoría de la llamada supremacía constitucional, en una conferencia que dijo en la Universidad Michoacana, dijo que quienes defendíamos el principio de la supremacía constitucional, de la igualdad de jerarquía de las normas contenidas en tratados internacionales sobre derechos humanos con la Constitución, éramos unos traidores a la patria, como si el derecho internacional fuera derecho extranjero. Dijéramos, no, es que debe de prevalecer el derecho suizo o el derecho nicaragüense. No, lo que debe de prevalecer son las normas de protección de los derechos humanos contenidas en tratados internacionales que se transforman en derecho nacional sin dejar de ser tratados internacionales para lograr la mayor protección posible a la dignidad de la persona y no de ese papelito que tanto se venera. Está muy bien respetar a la Constitución, pero no como si fuera la Biblia o el Corán, porque eso ya es fundamentalismo jurídico. Dicen, no, entonces más bien es que ustedes son los fundamentalistas de los derechos humanos. Le digo, no, fundamentalistas no, radicales, eso sí, pero fundamentalistas no. Porque no es lo mismo un radical que un sectario, ¿eh? Lean a Freire para entender bien eso. Aquel fantástico pedagogo brasileño de la pedagogía de la liberación, Paulo Freire, en un librito precioso que se llama La educación como práctica de la libertad. Se lo recomiendo. Bueno, y en eso me identifico. Yo sí me considero un radical de la defensa de los derechos humanos, pero no un sectario, es decir, espero siempre estar abierto a la opinión del otro si me convencen, como tantas veces me han convencido. Yo durante muchos años estuve a favor de la pena de muerte y ahora estoy completamente en contra, porque a través de la razón me convencieron de que no sirve para nada. Y no tengo por qué, nada más porque mi papá estaba a favor y ya se murió y lo admiro y lo idealizo, porque además de todo ya se murió, ¿cómo voy a estar en contra de la opinión de mi papá? Pues así, a través de la razón, dándome cuenta que estaba equivocado. Es que, ¿qué diría? Pues que no estaría de acuerdo conmigo, yo creo que diría. Y lo platicaríamos y lo discutiríamos. Pero no nada más porque está en la Constitución, no discuta usted, señor, y si discute será usted un traidor. Óigame, no. Vamos a analizar la restricción, y si la restricción pasa la prueba, pasa la prueba, y si no pasa la prueba, no pasa la prueba.
Ahora, ¿cuál es el test de la prueba? Pues que no sea arbitraria, señora, por ejemplo. Es que el arraigo, como está en la Constitución, ya, inmune al derecho internacional. Nada más porque está en la Constitución. Entonces lo que yo... Y luego, la 293. Todos asustadísimos. ¿Qué va a pasar? Estaban empatados un año y medio antes. 5 contra 5. Ganó terreno la postura restrictiva, reduccionista, regresiva de la segunda sala y fue la que ganó. Entonces, un proyecto excelente del ministro Saldívar donde decía hay un nuevo parámetro de regularidad constitucional, para no decirle bloque de constitucionalidad, ¿no? Que como todo el mundo lo conocíamos, ¿no? Ahora una persona que siempre le hemos conocido como Roberto, ahora le tenemos que decir Mario Fabián Luis Gonzalo. ¿No? Es cosa tan complicada eso de cómo nuevo parámetro de regularidad constitucional o quién sabe qué, que es lo mismo que el bloque de constitucionalidad, que todo el mundo llama así, todo el mundo entendemos, sí, perfecto. Iba muy bien hasta que ganó terreno bueno, sí, está bien tu proyecto, pero ponle que salvo las restricciones contenidas en la Constitución. Y quítale los precedentes en donde dijimos nosotros mismos lo contrario porque nos equivocamos. Entonces le quitas lo de la sentencia de trabajos forzados de Yucatán, esa referencia por favor se la quitas, y la otra del derecho al voto de las personas no sentenciadas, por favor también se la quitas, porque pues ahí pues nos equivocamos. Como esas restricciones están ahí, pues esas deben de prevalecer a pesar de lo que sea. Ni con el proomine, para que mejor me entiendan, dijo la ministra Luna una vez. Por supuesto que no, por supuesto que no y por supuesto que no, lo dijo 3 veces. Ni con el proomine. Entonces yo digo lo siguiente. Aquello que pudo haberse construido con esta interpretación por donde iba Saldívar, norma especial acá, norma general acá, norma especial acá y norma general acá, entrecruzados, llegamos hasta la siguiente conclusión, tenemos un nuevo parámetro de regularidad constitucional que en caso de oposición, colisión entre una norma y otra, se soluciona con una interpretación conforme a los principios de hermenéutica que conduzcan a una interpretación pro persona. ¿No? Pues no. No. Lo que dijo la Corte fue todo eso sí, pero salvo por la restricción contenida en la Constitución. Sin que pase más prueba que esa. No vamos a cuestionarla, diría el fanático religioso. Mira, hijo mío, no te atormentes, no te atormentes. Tú hazle así como yo te digo, hijo. No cuestiones, hay ciertas cosas inopinables, hijo. Entonces lo que quieren las personas son ganado, impensante. Como yo a veces le digo a las fracciones parlamentarias, que ellas les dicen bancadas, yo les digo vacadas, porque siguen a lo que diga el señor líder del partido. Oiga, señor diputado, señora diputada, ¿por qué votó en tal sentido? Es la posición de mi fracción parlamentaria. Bueno, pero ¿me puede decir por qué? Es la posición de mi fracción parlamentaria. Bueno, pero ¿vio usted que tenía estas desventajas? No. Es la posición de la fracción parlamentaria. Bueno, una digna integrante de la vacada, ¿verdad? Siguen al pastor. Bueno. Y eso no quiere México. Queremos someter a prueba, incluso a las normas constitucionales. Y si una norma constitucional es arbitraria o es indigna o atenta contra los derechos fundamentales o la dignidad de las personas, hay que quitarla de ahí. Ahora, creíamos que con el nuevo parámetro con el nuevo bloque de constitucionalidad y una interpretación conforme, se podía matar a los tumores cancerígenos, malignos, contenidos en la Constitución a base de la quimioterapia de la jurisprudencia. Tal y como ya estaba empezando a suceder. Ya se estaba no extirpando, sino matando a través de la quimioterapia, de la jurisprudencia,
nutrida, contenida en los tratados internacionales de los que México era parte, e interpretada la Constitución junto con los tratados bajo una perspectiva pro persona, ya se estaban empezando a dar algunos buenos efectos de mejoría de nuestra Constitución, empezando a debilitar, e incluso creímos algunos ya casi a morir, la restricción sobre trabajos forzados o la restricción sobre el derecho al voto de personas no sentenciadas y que se hallen en libertad. 38 fracción segunda. El cáncer del 38 fracción segunda creímos que a base de jurisprudencia, a golpe de jurisprudencia, se estaba ya desvaneciendo hasta que llegó la 293 y dijo, no, se quedan esas restricciones ahí. El arraigo, que es un cáncer, ni modo, se queda. Los trabajos forzados, artículo 5, se queda. 38, fracción segundo, que es una vergüenza, se queda. ¡Qué horror! Lo que nos hicieron, después de 11 años de chamba. Resulta que dijeron, ok, bueno, sí, está bien. Muchísimas disposiciones de los tratados internacionales en materia de derechos humanos ya pasaron al penthouse, está bien. Pero arriba del penthouse vamos a colocar una nueva cúspide de la pirámide de Kelsen. Ahora en la cúspide no está toda la Constitución. O sea, la Constitución propiamente dicha y los tratados internacionales, ahí esa está abajo. ¿Qué es lo que está mero arriba en la mera cúspide? Ahora, ¿el 24 constitucional? No, porque ese no contradice. El nuevo 24 está igualito que el del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, está ahí abajo, porque no hay restricción entre el 24 y el tratado. ¿Arriba qué está? Las restricciones, ¿no? Son las que van a prevalecer, pase lo que pase. La nueva cúspide del orden jurídico mexicano está habitada por las peores normas contenidas en la Constitución. ¡Qué vergüenza! Yo digo que la palabra cúspide es demasiado elegante para llamar a tal asquerosidad. Yo le digo simplemente el cucurucho. A la pobre Constitución, al edificio jurídico mexicano, le hemos colocado un horrible cucurucho en el que habitan las peores normas contenidas en la Constitución, que son válidas nomás porque sí, porque ahí están, sin que se les someta a ninguna prueba de hermenéutica, sin que se pregunte el juzgador, esta norma que impide que una persona aún no condenada y que se halla en libertad y que el artículo 38 dice que no puede votar, esa restricción es necesaria en una sociedad democrática del siglo XXI para proteger la seguridad nacional, el orden público, la paz pública, la moral pública, la salud pública o los derechos y libertades de los demás? Esa sería la pregunta. Y que conteste el juez, no me parece necesaria, yo creo que le aplicamos la quimioterapia y dejamos que el individuo que se halla en libertad vote. Como lo había dicho ella misma, ya lo había dicho. Oye, que si la restricción contenida en el artículo 41 respecto de que los particulares no pueden comprar espacios de radio y televisión es necesaria en una sociedad democrática del siglo XXI para proteger el orden público, la paz pública, la moral pública, la salud pública o los derechos y libertades de los demás, pues déjame ver. Pues mira, la verdad es que aquí tenemos un duopolio de televisiones y luego se puede mal usar para no sé qué, pues chance ahorita sí es necesaria. Ok, pero sometemos, ya me voy, sometemos sometemos a interpretación la restricción para ver si pasa la prueba. Si no pasa la prueba, pues entonces la quitamos, o no la quitamos,
la interpretamos en conjunto con las de derechos humanos, de tratados de derechos humanos, y la hacemos decir algo mucho más dignificante que lo que dice. El arraigo, todas las instancias internacionales sobre derechos humanos que han analizado esa figura, han dicho que es contraria a su respectivo tratado. El subcomité contra la tortura dijo que es contraria a la Convención de la Tortura. El grupo sobre desapariciones forzadas ha dicho que es contraria a la Declaración sobre desapariciones forzadas. El Comité de Derechos Humanos ha dicho que es contrario al Pacto de Derechos Civiles y Políticos. La Comisión Interamericana ha dicho que es contraria a la Convención. Y la segunda sala dice, pues ni modo. Está en la Constitución. Y no la podemos someter a esa prueba. Y prevalece, nada más porque está en el Corán. Oiga, no. Pues sí. Y eso fue lo que dijo, por desgracia, la tesis del 293. Colocó en la cúspide del edificio jurídico a las peores normas contenidas en la Constitución, que son inmunes a la quimioterapia de la jurisprudencia y del principio pro persona. Y ahí se quedará ese cáncer, por desgracia. A veces un cáncer encapsulado que no mata, como el 33, que lleva ahí dormido desde Zedillo, que fue el último que lo aplicó. Pero ahí está, listo para reactivarse. Y a los perros rabiosos es preferible matarlos cuando están dormidos, antes de que se despierten, ¿verdad? Pero bueno, ahí está, ese 33 cancerígeno está ahí encapsulado y a punto de morir cuando se le ocurra al holgazán del Congreso de la Unión sacar la legislación reglamentaria de ese del 33 para matarlo, tal y como está ahorita. Pero hay otros que están ahí medio dormidos, ¿no? Pero que se pueden despertar. Teníamos la esperanza que a través de la quimioterapia, de la jurisprudencia y del derecho internacional pudieran morir. Ahora nos han dicho que no, que ahí están. Y otros muy activos, como el arraigo. Entonces, por desgracia, no nos queda para derrumbar al cucurucho más que la cirugía mayor. No podemos extirpar al cucurucho no podemos extirpar esos tumores a través de la jurisprudencia. Solamente nos han dejado la opción de volver a echarnos 11 años de cabildeo con el Congreso de la Unión para ver cuándo se consolida de una vez y para siempre el rango constitucional de las mejores normas que protejan a la dignidad humana. Ojalá que así sea. Vamos todos y todas a trabajar otros 11 años hasta derrumbar el cucurucho. Fomentemos la creación de una cosa que podríamos llamar algo así como Todos Unidos contra el Cucurucho, algo así como TUCC, y a ver cuándo lo logramos. Muchas gracias.